Muy bien, ya hemos hecho índices físicos, la ergometría, la parte interesante de los índices de rigidez, de plasticidad, clasificación de los suelos de acuerdo a la característica del tamaño de los granos. Y el tema que hay que ver entonces siguiente es compactación. Semana 6 y semana 7. Semana 7, permeabilidad, y con eso cerramos la unidad 1. Estos dos últimos temas entran entonces práctica número 3, compactación y permeabilidad. Semana 6, compactación. Los puntos interesantes del tema de compactación: principio de compactación de los suelos, ensayos de laboratorio, procedimientos y resultados, comportamiento de los suelos compactados, equipos que ayudan a la compactación, control de compactación en el campo, y los dos últimos que, bueno, no son tan interesantes porque no entran directamente a la minería, pero existen porque sí entran en obras civiles. Son como cultura general. Entonces, el estudio de compactación, como dice su nombre, hay que compactar, ¿no? Hay que reducir el índice de vacíos porque, de acuerdo a eso, yo tengo otras necesidades, como por ejemplo, hacer alguna carretera, hacer algún tipo de obra, de estructura por encima del suelo que va a ser compactado. Porque si no lo compacto, el peso o la carga que voy a colocar por la parte superior va a hacer que se deforme el suelo. Y al deformarse el suelo, se deforma la estructura que he creado. No sé si ustedes habrán caminado por algunas calles de Moquegua, generalmente de la calle Hilo para arriba. Hay algunas veredas todas deformes, dobladas, quebradas, rotas, deformadas, porque hay un proceso de compactación incorrecto. No hay un estudio de suelos, porque no sabemos qué material también hay ahí, de repente hay algún suelo que se expande, gana volumen, deforma la estructura de la parte de encima. Pero el tema de compactación es un caso específico donde yo voy a un área y quiero crear algo, ¿no? Así como están viendo allá afuera, ¿no? Allá afuera, si se han dado la molestia de ver, han hecho compactación, han compactado, porque abajo hay un sótano, incluso nosotros siempre la curiosidad de ver cómo se ha construido ese edificio de la Biblioteca Central. Era una excavación subterránea y hay un sótano. Y el material que está encima han ido compactándolo, porque ahora van a hacer un parque, me parece, un área verde. Si hubiera sido mala la compactación, o de repente de acá a unos años vamos a ver si ha sido buena o mala, porque si no se deforma es buena y si sigue algún tipo de deformación, mala la compactación. Entonces, son procesos que se hacen para garantizar que en el tiempo no ocurran esos problemas. Esos son los objetivos específicos sobre la compactación. ¿Para qué sirve? Ahora, en forma de resumen, como dice aquí en la proyección, no es empírico, es técnico. Si fuera empírico, yo dijera a los señores que están trabajando ahí: sí, pásenle la compactadora unas 5 horas y a una velocidad de tantos, con una energía de tantos, van a demorar de este punto a este otro punto, no sé, 10 minutos y regresan y así pasan las 5 horas. Al final va a quedar compactado, sí, va a quedar compactado, y bien compactado de repente, ¿no? Pero eso fue empírico porque yo creí que puede ser así. Necesitamos datos técnicos. En los laboratorios, vamos a hacer un ensayo y vamos a ver cómo se obtienen los valores específicos para que sea una compactación. Ya no de 5 horas, ¿para qué 5 horas si en 2 horas se consiguió la compactación máxima que puede tener un suelo? Ya no se compacta más. Así le pasa 100 horas, 300 horas. En 2 horas llegó a su compactación máxima. He perdido 3 horas de tiempo, de dinero. Para eso sirve entonces la compactación, para establecer unos valores que digan hasta dónde. Y yo no diga así, pues que sean, supongo que puede ser así o así. ¿Ya? Para eso sirve la compactación entonces, en laboratorio.
En laboratorio entonces tenemos estos instrumentos que ayudan a la compactación. ¿Ya? A alguien se le ha ocurrido, siempre se le ocurre a alguien hacer algo. Alguien ha estado en la universidad sentado con ustedes y dijo, ¿no? Hace años, ¿cómo puedo saber sobre la compactación de alguien en un suelo? Pues se le ocurrió hacer esos instrumentos. Un cilindro conocido para poder tener el volumen de la muestra, ¿verdad? Porque ese cilindro es un molde que tiene un volumen conocido. Y de este molde sale un volumen. ¿Qué más puedo obtener de este molde? Si yo le echo un suero. Sí, el contenido de humedad de la muestra que se ha colocado aquí. ¿Qué más? Si yo le echo un suero a este cilindro, ¿qué puedo obtener? Bueno, si estoy diciendo acá está el volumen. ¿Qué más? ¿Qué otro valor? He hecho un suelo, un recipiente que es este cilindro. ¿Qué obtienes? El índice de vacío. ¿Cómo puede medir el índice de vacíos? Peso específico. Tendría que tener los volúmenes. Peso específico. De los sólidos y de los vacíos. ¿Cómo de los vacíos es difícil? ¿No? ¿Me voy a especificar? El peso específico. A partir de ahí. El peso. Puedo obtener el peso. Sí, el peso específico es igual al peso entre el volumen. De este cilindro yo voy a obtener volumen. ¿Por qué? Mira las dimensiones que tiene el cilindro. ¿Cuánto tiene de altura? ¿Cuánto tiene de diámetro? Y de ahí pues el volumen de un cilindro es ¿qué cosa? Pi al cuadrado multiplicado por la altura. Y ahí sale el volumen del cilindro. Para eso lógico hay que medirlo. En el laboratorio vamos a medir eso. Sí, podrá ser cosas estándar, pero yo cuando hago las mediciones no vienen iguales. Siempre hay una variación de milímetros que puede cambiar el volumen de la muestra. Este modelo, este molde, tiene un propio peso porque es de metal. Agregándole el peso del suelo, sale al momento de pesarlo el peso del material más el peso del suelo. Le resto el peso del suelo, me sale el peso del suelo. En ese volumen conocido sale el peso específico. ¿Verdad? Entonces de esa forma yo puedo encontrar el peso específico de este material que va a sufrir la compactación. O sea, aquí vamos a compactar el suelo en este cilindro a partir de un instrumento que va a hacer la compactación. Así como se ve en la figura. El cilindro han echado suelo y con esto comienzan a compactar. Esto es como un émbolo, ¿no? Sube. Ustedes lo jalan y lo dejan caer por caída libre. Hay normas, vamos a verlas. No es como yo quiera tampoco. Estos son los instrumentos del Proctor. Proctor normal. Existe un nuevo Proctor actualizado. Las cosas van mejorando. No siempre va a ser lo mismo que hemos utilizado hace 200 años, hace 100 años, hace 50 años. Ha sufrido una actualización, pero esta fue la idea inicial. Y de ahí han partido otras. Conocer un volumen y un peso para obtener el peso específico y con un material conocido para la medición de cuánta energía se está compactando este instrumento. ¿Qué es lo que me da o necesito para la compactación? La masa específica o peso específico, ¿no? El contenido de humedad. Una vez que he compactado el material, hay que sacar cuánto tiene esto de humedad.
se hace una pequeña excavación en el molde y se saca una muestra. Ya saben ustedes sacar el contenido de la energía de compactación, que se obtiene a partir de las dimensiones que tiene el martillo, eso se le conoce a lo que compacta. Y el tipo de suelo, ¿dónde viene ese suelo? ¿Qué naturaleza, graduación, presencia de finos, granulometría? Esto es lo que yo les decía. Sí, pues la primera imagen corresponde a un instrumento de proctor normal. Las dimensiones que aparecen ahí es un proctor normal. Este ya es, al costado, hay un proctor modificado, o sea, se ha actualizado en el tiempo. Porque ese proctor normal tiene las dimensiones pequeñas. Este proctor modificado tiene dimensiones casi duplicadas. Ya si ustedes se darán cuenta, por ejemplo, en lo que se refiere al volumen del molde, en el normal 1000 centímetros cúbicos, en el modificado 2000 centímetros cúbicos. Entonces hay algunas propiedades que sí se han duplicado, un poco más, un poco menos, pero ha sufrido una modificación. ¿Por qué? Porque en el tiempo se comenzaron a dar cuenta de que mientras más grandes se hacían las obras, comenzaba a haber errores en el diseño del producto normal. Ya no se condicionaba a una realidad. Entonces lo correcto fue hacer modificaciones de acuerdo a la magnitud de las obras que se van a realizar. ¿Ya? Entonces esas son las dimensiones que tenemos para el normal y para el modificado. ¿Ya? Entonces ahí por ejemplo dice número de golpes, lo que se decía, ¿no? Con el martillo que va a caer por caída libre, va a comenzar a compactar, porque tiene un peso. El peso del martillo en el normal es 2.5 kilogramos y en el modificado 4.5, más 2 kilos aumentado. Entonces al momento de hacerlo caer, cae con ese peso. ¿Cuántas veces hay que golpear el estrato que voy a colocar? En el normal 26, en el modificado 55, o sea, bastante. Los grupos que están formados, que son 3, van a tener que ver pues alguien que comience a compactar, que sea fuerte, ¿no? Porque es pesado. Incluso son 5 estratos, ¿no? Y el material que se va a ir echando, se van a dar cuenta, van a echar más o menos hasta por aquí del recipiente. Pero al momento de compactarlo, esto va a quedar aquí abajo. Y van a seguir la segunda capa, igual le echan bastante y va a quedar compactado hasta aquí. Le echo 3, 4 y 5. 5 capas, 1, 2, 3, 4, 5. Que pide aquí para hacer el ensayo. En el modificado, si fuera el normal, solo 3, porque el recipiente es pequeño, ¿no? Solo es 1000 centímetros cúbicos. Entonces, de esa forma yo voy haciendo el ensayo. He hecho material compacto, he hecho compacto. 26 golpes, 55 golpes. La diferencia entre los dos. La forma de realizar el compactado también lleva un orden. No es como yo quiera. Primero, hay que hacer una cruz. 1, 2, 3, 4. Después, el 5, el 6, el 7, el 8, de forma circular. Hay que tener cuidado porque a veces el material del suelo se ve en el martillo. Hay que ir limpiándolo y echándolo para que compacte. ¿Ya? Vamos compactando y le vamos a completando las vueltas si son 26 o 55 voltios. ¿Qué pide la curva de compactación? Porque igual así como hay una curva granulométrica, también hay una curva de compactación. Para yo hacer la curva de compactación y obtener el punto máximo de la compactación, voy a tener que relacionar el peso específico seco y el contenido de humedad. ¿Ya? Pero ¿y cómo encuentro el peso específico seco? Si usted ha dicho que la muestra que sale del cilindro es entre peso y volumen, y acá sale peso natural. ¿A qué es igual el peso específico seco?
Uno más de doble. Uno más que doble. Esto tengo lo que sale de aquí, del volumen y el peso del material colocado en ese molde. Y el contenido de humedad sale de aquí, pues, de lo que les decía, toman una muestra, la llevan al laboratorio, la secan, sacan la fórmula y sale el contenido de humedad. A partir de esto sale el peso específico seco. ¿Qué es lo que yo voy a colocar en el eje de las 10? En el eje de las 10 va entonces el peso específico seco. Y en las X el contenido de humedad. Eso significa que tendré que hacer ¿cuántos ensayos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ensayos, lo correcto, ¿ya? 6 es demasiado. 5, bueno, entonces solo son 3 grupos. Ahí va a haber problemas para hacer la prueba. Y muestra, la muestra para hacer el ensayo va a ser la muestra que han obtenido de los finos, o gruesos que son finos por lo menos, para poder hacer el ensayo, o sea, con la muestra que han hecho. Por eso les he dicho, toda su muestra tienen que trabajar, no solamente 10 kilos o 5 kilos, toda la muestra para que salga material para hacer los siguientes ensayos, como este que es de compactación. La compactación se hace en materiales de tamaños de granos pequeños, no se hacen gravas, no se hacen arenas gruesas ni medios. Puede entrar arenas finas, ¿sí?, mezcladas con finos, con limos, con arcillos, para la compactación. ¿Ya? Entonces, yo voy a relacionar, entonces voy a tener esos datos, los pesos específicos en el eje de las 10 y allá el contenido de la X a partir de esta forma. Entonces, el laboratorio obtiene estos valores, encuentro el peso específico húmedo, que lo voy a relacionar con el contenido de humedad para que me dé el peso específico seco. Una vez que tengo los 5 puntos, sale la curva y debe salir un punto máximo. Este punto máximo está relacionado entonces con la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo. Si recordarán cuando estábamos hablando, bájese 5 puntos porque hace rato lo veo con lo mismo y cuando volteo como que deja el teléfono y sigue igual. ¿Ya? Ya se ha dicho al inicio de clases, está prohibido el uso de teléfonos, salvo le hayan dicho al delegado que tiene alguna llamada de emergencia. ¿Tiene alguna llamada de emergencia? Estaba llenando lo de Bueno, espera la clase para llenar eso. ¿Desde cuándo les he dicho? Bueno, menos 5 puntos de anotación para la práctica. Entonces son los puntos que hay que unirlos para que salga la curva y yo pueda obtener este punto máximo. ¿Ya? Y ahí va a salir entonces el peso específico seco máximo y el contenido de humedad óptimo. Nada más, no es difícil. Es igual que el tema de granulometría. En granulometría han zarandeado, han sacado los pesos retenidos de los tamices para encontrar los pasantes. De acuerdo a los pasantes sale la curva en porcentaje de los pasantes. Y aquí abajo el diámetro de los grados. No es complejo, ¿no? Me dan los pesos, yo convierto eso en porcentaje de pasantes, sabiendo cuánto es el diámetro, salen las curvas. Yo conociendo esta curva sé de qué tipo de suelo se trata en tamaño de granos. Aquí esta curva de compactación me da el punto máximo que puede ser compactado el suelo. Ya no va a seguir compactándose más, es un punto máximo, que es el que hay que encontrar a partir de un contenido de humedad. Para eso sirven los límites de liquidez y de plasticidad, ¿verdad? Hemos dicho, no, hasta cierto punto tiene buen comportamiento como un sólido, después con agua, y después ya solamente en agua. Entonces no sirve cuando está en agua, no sirve cuando está muy seco. Hay un punto óptimo, ese punto óptimo es este, para ese tipo de suelo. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a tener que dibujar esta curva para obtener estos dos valores, que es lo que me interesa a mí para hacer en campo. Como decía, en campo, ¿cómo sabe la gente hasta cuándo va a compactar? De acuerdo a esos valores. Ahora ustedes van a decir, pero ¿y cómo sé que ese señor ha conseguido ese peso específico en ese material? Y eso también sería en campo. Bueno, esas son las cosas que se tienen, los procedimientos.
Pues entonces eso es en la parte del laboratorio. ¿Ya? Lo que hemos explicado aquí, la primera parte, es lo que yo voy a ver en el laboratorio. Es lo que vamos a hacer el día martes. Hay que coordinar con la señora Carol. En la escuela solo tenemos 2 productos normales. ¿Ya? Hay que decirle que nos preste uno de civil para que cada uno tenga uno normal. No vamos a usar el modificado, porque el modificado es el doble de muestra. Yo no creo que sacarse la muestra para hacer más. Entonces, hay que utilizar solamente el normal. Como les dije, parece que sí hay bastante material, pero al momento de compactar se reduce. Si ustedes se darán cuenta, el volumen que van a medir es este de aquí, por si acaso. Del cilindro, acá tiene como una corona o una extensión. Eso se lo acopla para que al momento de hacer la compactación no se caiga el material para afuera, sino que suba hasta, no sé, la mitad, un poco más de esta corona. Cuando terminen en la última capa de compactación, se van a dar cuenta de eso. A veces queda material, se sale, bueno. Si yo hiciera solamente con esto, perdería el material, nunca voy a llegar a compactar eso. Para eso se necesita esta ayuda, que es una extensión. ¿Ya? Pero a mí no me importa esto para el volumen, entonces lo saco con cuidado, porque a veces lo levantan y se salen con la última capa. Pierden ahí la muestra, ya no vale. ¿Ya? Entonces, con cuidado se retira la extensión. Seguramente va a quedar pues un poco de suelo que ha sido compactado hasta arriba, ¿no? Con un cuchillo se va a comenzar a pulir. Se retira el exceso hasta que quede únicamente el volumen conocido del cilindro. ¿Ya? Entonces, cuidado como hagan su ensayo. Ya ha pasado varias veces. Otra vez tienen que empezar la compactación, porque esto ya no sirve. Si se sale el suelo junto con la extensión, acá va a quedar como un hueco. Eso ya no sirve. Yo no le voy a echar un poquito de suelo para compactar y que quede, no sirve eso. Otra vez hay que hacer el ensayo. ¿Ya? Entonces, cuidado. Entonces, a partir de este ensayo de laboratorio, obtengo estos valores. Como decía el dibujo de la curva, 5 de estos ensayos para obtener la curva de compactación. Equipos de compactación. Bueno, esos habrán visto cuando van por la calle, no están haciendo las veredas, las pistas. Es lo más personal que se tiene en compactación. Una máquina que vibra y va compactando el suelo, ¿no? Para hacer las veredas, las pistas, los suelos, dependiendo de la necesidad, ¿no? O a veces hay estos aquí, que son más pequeños, ya para pistas mayores, un rodillo, y el rodillo va compactando el material. Ahora puede ser un rodillo que además de compactar vibre. Hay algunos que vibran. Vibra. ¿Para qué vibraría el rodillo? Para acomodar los granos de los espacios, para reducir. Al momento de hacerlos vibrar, los granos pues se acomodan, se reducen estos espacios, vibra y se comienzan a acomodar, se reduce, y muy aparte después los aplasta, ¿no? Con la compactación. Entonces mejora mucho más el proceso de compactación. Muy aparte solamente de compactar, también vibra. Hay suelos muy difíciles de compactar cuando ya están por la misma naturaleza del suelo, cuando son algún tipo de arcillas, se pegan al rodillo, se levanta como si fuera la plastilina pegada. Entonces, les decía acá, sucede a veces lo mismo. Uno levanta la extensión y se sale el suelo por el tipo de material. Acá en este rodillo también a veces pasa eso, no está compactando y comienza a salir una capa de suelo en el rodillo. No sirve. Para eso entonces se utiliza el pie de carnero. Es como un rodillo, pero como si tuviera espuelas, ¿no? Varias cositas acá que ayudan a evitar que el suelo se pegue al rodillo que va a hacer la compactación.
Cada equipo tiene alguna característica especial para cada tipo de suelo. ¿Ya? Acá hay un suelo de neumáticos. 1, 2, 3, 4, 5 neumáticos. Compactación. Para suelos finos. Es más rápido su compactación. Igual es este rodillo con un enmallado, ¿no? Igual sirve para evitar que el suelo se quede pegado en el rodillo. Y el que les contaba, ¿no? El vibratorio. Bueno, hay rodillos que solamente compactan, hay rodillos que hacen un combinado, ¿no? Compactan y vibran, y hay otros solo que vibran, ¿no? Solo para vibrar. Son los indicados para suelos granulares, ¿no? Para eso ayuda la vibración. Suelos que tienen tamaños de grandes. Bueno, ese es un resumen de todos los equipos de compactación que existen, ¿no? Aquí hay un gráfico para ver más o menos, dependiendo del tipo de suelos, desde los finos hasta los gruesos, qué instrumento de compactación o equipo de compactación ayuda mejor, tiene un mejor comportamiento. Por ejemplo, para finos, el pie de carnero estático o vibratorios, ya conforme, miren, si se dan cuenta, mientras más gruesos son, hay que utilizar la vibración, ¿no? Acá no es para vibrar en la arcilla, la arcilla no vibra, las arcillas son los planos pequeñísimos. ¿Qué va a vibrar? Materiales gruesos. El peso máximo y hasta dónde podría llegar el proceso de compactación en profundidad, ¿no? El pie de carnero estático, por ejemplo, ¿no? Dice que un peso de 20 toneladas. Podría llegar a una compactación hasta de 40 centímetros de profundidad. Es bueno para qué tipo de material, para arcillas y linos. ¿Cuál es el que pesa menos? El de neumáticos. Solo tiene un peso de 15 toneladas, solo abarca una profundidad de compactación de 15 centímetros. ¿Para dónde se utiliza esto? En mixturas de arenas con linos o arcilla. Entonces cada equipo compacta de acuerdo al tipo de suelo, de acuerdo a su peso que tiene. Aquí hay diferentes tipos de curvas de compactación porque son diferentes tipos de suelo. El A dice que es una grava bien graduada. Por ejemplo, en densidad es bueno, pero en contenido de humedad es bajo. Por eso la curva sale aquí arriba, ¿no? En comparación de la G es una arcilla residual, o sea, bastante fino. Absorbe bastante el contenido de humedad, pero en densidad es más baja. Por eso la curva sale bien abajo. Y así el proceso de gruesos hasta aquí. Las curvas típicas de compactación. Bueno, acá está lo que les contaba, ¿no? O sea, esto nos sirve a nosotros para designar el número de pasadas del rodillo, la frecuencia de vibración, la espesura de la capa de que voy a compactar y la velocidad con la que se debe compactar. Son 4 puntos. Esto, lo que yo obtengo en el ensayo de compactación, sirve para determinar estos 4 puntos en campo donde se va a compactar. Ahora, una cosa es lo que yo obtengo en laboratorio y otra lo que voy a obtener en campo. Por ejemplo, están haciendo el ensayo aquí de este suelo, ya saben cuánto tiene que ser el peso seco y el contenido de humedad. Y ahora, ¿cómo garantizo que esos señores que están trabajando ahí en la compactación han llegado a estos valores de laboratorio? Si están en el campo. Para eso existe otro ensayo. El ensayo más utilizado en campo o in situ para saber cuánto tiene de peso específico y de contenido de humedad es el cono de arena.
Con el cono de arena yo puedo saber cuánto de compactación se ha realizado ahí. Porque en realidad la compactación es una relación de peso específico seco con el contenido de humedad. ¿Ya? Entonces el cono de arena sirve para eso, para obtener ese valor. ¿Cómo funciona? El cono de arena tiene una arena que tiene un peso específico conocido. Es la arena de Ottawa. Tiene un peso específico conocido. Esto yo ya voy a conocer. Si se darán cuenta que hay un plato que he visto de planta, es un cuadrado con un círculo en medio que encaja con la boca del cono de arena. Este plato yo lo pongo en el suelo y comienzo a hacer una excavación de unos 5 centímetros más o menos. Depende de cómo esté el material también. De 5 a 10. Se va a ver cómo se ve aquí. No, si hago un corte, se ve este hueco como hecho. Como si fuera una calicata pequeña. Ese material se retira. Entonces, este material va a tener un peso. Tendrá un volumen. De estas dos dimensiones, ¿cuáles pueden ser medidas? Ninguna, una o las dos. El peso lo puedo medir, el volumen. Se extrae la muestra. Aproximado es empírico, no me hablen de forma empírica. Técnico. Sí. ¿El volumen se puede medir? De esta muestra que está aquí afuera. ¿Cómo? No, no se podría. No. ¿Cómo no? La circunferencia de la placa y la altura que vamos a excavar. Pero ustedes se darán cuenta, esto no está perfecto. Si yo le hago un zoom a esto, eso se ve así. Eso no es un cilindro perfecto para sacar, así como ese cilindro, ¿no? Que si pues las capas son rectas y puedo obtener la altura y puedo obtener un diámetro. Acá no, está todo deforme, así como se ve. Incluso a veces hacen ensayos y hay una roca pequeña y queda así cuando sale el espacio. Por acá hay una roca. Ustedes mismos han hecho su calicata, acaso es un cilindro perfecto. Han encontrado algunas gradas de gran tamaño, les ha dejado así un espacio bastante grande. ¿Cómo voy a medir el volumen de eso? Aunque yo estoy hablando de la muestra que está aquí afuera. No se puede, porque ya cambió de volumen, ¿no? Incluso en el tiempo va a ir cambiando, porque va a perder contenido de humedad, se va a reducir, se va a expandir. Pero por ahí va la idea de alguien que dijo, ¿no? El volumen pues de esto, ¿no? Pero ¿cómo mide el volumen de esto? ¿A través de qué se aparece que Tenemos el volumen conocido de Eso no está. la arena Ottawa. Muy bien, con la arena de Ottawa. Yo sé que acá debe ser el peso de la arena de Ottawa con el volumen de la arena de Ottawa. El peso. ¿Cómo voy a obtenerlo? ¿Cómo obtengo el volumen? Este cono de arena tiene una válvula. Abro la llave. Comienza a caer la arena aquí adentro. Todo esto se va a llenar de arena. Toda su excavación irregular va a ser llenada por la arena. Todo esto es arena. Termina porque suena cómo cae la arena. Cuando ya no suena, lo van a levantar. Bueno, considerando, no es un cono. El cono también se va a llenar pues, de arena. Acá también va a haber arena. Pero eso ya lo retiran, pues, si van a saber cuánto es su peso propio. Lo que me interesa a mí es el peso de aquí adentro. ¿Ya? Este peso es este.
peso de la diferencia de la arena que quedó aquí adentro, ¿no? Suponiendo que el cono de arena pesa 5 kilos, después del ensayo de la arena que quedó en esta excavación, ahora pesa 3 kilos y medio. ¿Cuánto quedó de arena acá? O sea, 1.5. Aquí quedó arena 1.5 kilogramos. Bueno, lo multiplican por la gravedad para que salga peso. Y si ya conozco el peso específico de esa arena, lo que voy a encontrar es el volumen. O sea, en realidad lo que yo necesito de acá es el volumen. Peso entre peso específico. Ya salió el volumen de eso, de esa excavación irregular. Es algo parecido como lo que hizo del principio de Arquímedes. Arquímedes, el que se le echó la tina para medir la densidad de los cuerpos irregulares. ¿Pero qué colegio era eso? La corona de Muy bien. Ya tengo el volumen. Tengo el peso, porque eso sí no cambia, ¿no? La muestra que he sacado es el mismo peso. Puedo encontrar el peso específico de ese suelo, in situ, ¿no? In situ. Que es este peso entre este volumen, que es de la arena de Ottawa, ¿no? Arena de Ottawa. Volumen de la arena de Ottawa. Para eso sirve el cono de arena. El cono de arena me va a servir para encontrar el volumen de esta excavación. Y ese volumen va a ir acá. El peso que yo he hecho de que sale al momento de retirar de esa excavación va aquí. Dividiendo ese peso entre el volumen sale el peso específico in situ. Bueno, ya hice la medición de eso. Lo que voy a hacer es pues también sacar una pequeña muestra para encontrar cuánto es el contenido de humedad. Porque a mí no me sirve esto. Este es el natural. Necesito el peso específico seco, que será igual al peso específico in situ entre el 1 más el 2. Y ahí sale el peso específico seco en campo. Se supone que este debe ser igual al peso específico del laboratorio, que fue el que encontré con esto. Con el producto normal o el producto modificado. Esto debe coincidir con esto que he encontrado aquí para decir si esa es la compactación correcta en el campo. No siempre sale cosas así. No sale, si acá sale 20 kilonewton-metros cúbicos, acá pues puede salir 19.95 kilonewton-metros cúbicos. En laboratorio, en campo, hay un margen de error. A eso se le conoce como el grado de compactación. El grado de compactación es la relación del peso específico del campo seco entre el peso específico máximo del laboratorio. O sea, 19.95 entre 20 multiplicado por 100. ¿Cuánto es eso? ¿Qué? Estudian ingeniería y no tienen calculadora. Acá están estudiando gestión pública, medicina, para que no tengan calculadora. ¿Cuánto? 99.75% será el grado de compactación, casi similar, está casi al 100%. Han salido parecidos, está bien. Puede pasar, no había ningún problema, ¿no? Porque acá, como dice, hasta el 95% sería aceptable. ¿Ya? Nos ha salido 99, está genial la compactación. Pero a veces sale pues 90, 87, está mal esa compactación. Tiene que seguir compactando hasta que este valor
llegue a un valor casi al 100%, mínimamente 95%. Eso hablando de la relación de grado de compactación entre el campo y el que tengo de laboratorio. Ahora, también se habla de la humedad o el contenido de agua. La variación del contenido de agua, de humedad, es igual al que encuentro en campo menos el de laboratorio, el carlómetro de laboratorio. Ahí dice que puede ser más o menos 2%. Es lo máximo que puede variar. Hacia arriba o hacia abajo, no hay problema. Entonces son los parámetros para controlar la compactación. Ya hemos aprendido entonces cómo obtengo en laboratorio y cómo obtengo en campo. Esos son los parámetros máximos, ¿no? Mínimamente 95% de compactación y en lo que se refiere a contenido de humedad, más o menos 2%. Ahora, el método del cono de arena no es el único. Es el más usado, sí, pero no es el único. Está ahí, como dice, el balón de aire, el método del agua, el cilindro para muestra. Pero estos dos, por ejemplo, el del aire y el del agua, hacen un rol muy parecido a la arena. Lo que yo siempre voy a tener que calcular es el volumen de esta excavación. Dividiendo el peso con este volumen sale el peso específico de este, que es lo que me interesa. ¿Ya? El globo de aire, ¿qué hace? Se infla un balón, pues es como un globo que al momento de inflarlo va a comenzar a tocar todo el contorno de la excavación. ¿Ya? Lo malo es que el aire pues no tiene tanta fuerza a veces. Por más que se le inyecte, a veces esos espacios, como habíamos dibujado ahí, que son irregulares, no entra el látex de lo que está hecho el globo. Entonces no sirve, porque este espacio, por ejemplo, si está así hacia arriba, porque de repente la roca que va así, no va a entrar ahí. Perdemos, ¿no? Y eso sí entra en el peso. No sirve mucho. El del agua sucede algo similar, pero es lo que decía del principio de Arquímedes, ¿no? Con agua. Lo malo es que hay que colocarle un material impermeable en todo el contorno. Al colocar ese material impermeable se pierde pues un poco del volumen. Igual, si sucede esto, no va a entrar pues hasta llegar porque ya llego con el material impermeable y lo voy a tapar. Son para casos especiales, no algunos tipos de repente solamente finos, ¿no? Donde, como ustedes dijeron, sí sale algo perfecto, no hay esos problemas, ¿no? Irregulares, podría ser, donde no afecte eso. Por eso, para encontrar un suelo así es difícil, más utilizando el cono. Son los métodos mecánicos más simples, ¿no? Porque vamos a ver otros como este, ¿no? Para medir la densidad de forma nuclear. Bueno, es algo más peligroso por la radiación. Hay que alejarse del equipo, pero de cierta forma es peligroso para la salud. Es un equipo que manda una señal radioactiva, de cierta forma, y mide la densidad del suelo. También es poco usado. Control de la compactación, lo que ya hemos visto, ¿no? Cuántas pasadas, cuántas la vibración, la energía, tiene gran relevancia. Planillas para campo, para hacer todos los datos, la medición que yo necesito para tomar los datos que voy a necesitar para encontrar esto. Abacos para relacionar de repente la masa específica con el parámetro Z, y el parámetro Z está relacionado con la profundidad. ¿Cómo se ve? Con ese CBR es para carreteras, para civiles, ¿no? A nosotros no nos interesa mucho, pero relaciona mucho la saturación del suelo, para ver el comportamiento del suelo sobre compactación. Ese de
compactaciones más profundas. Igual se continúa como el método de caída libre del martillo, pero eso ya se hace pues, con equipos mayores, con grandes dimensiones. Se sueltan los bloques para que compacten y puedan conseguir profundidades más profundas, ¿no? Los otros equipos, máximo 40 centímetros. Estos de aquí ya, por los propios pesos y las características de desde dónde cae y cuántos golpes, llega hasta 2 metros de compactación. También se puede hacer la misma actividad de moladura, ¿no? Vibra, hace generar que los granos se acomoden. También todos se producen explosivos para el método de vibración. Igual, se hace un taladro, se coloca explosivos, se explota y sale la vibración para la compactación. ¿Alguna consulta sobre el tema de compactación? No. Vamos a hacer un ejercicio entonces. ¿Podría explicar una vez más sobre la curva de compactación? La curva de compactación es una curva que sale a partir de la relación del peso específico seco que hay en el eje de las Y y en el eje de las X va el contenido de humedad. De cada ensayo de laboratorio que van a hacer el Proctor modificado, va a salir un peso específico, natural, y van a poder obtener el contenido de humedad. Relacionando el peso natural, que sé que es igual, el seco es igual al natural, 1 más W, puedo obtener eso de aquí. Esto lo hemos obtenido en el laboratorio, ¿no? A partir del molde, y esto sacando una muestra y llevándola al estufe que sale. Tienen estos dos valores y ahí sale la curva de compactación. Bueno, hay que hacer pues varios ensayos, 5. Acá cada grupo va a hacer un ensayo, al final se reparten los valores para que salga su curva, que va a salir así. Entonces acá va el peso seco y acá va el humedad. De estos puntos que han dibujado solamente 3, va a salir una curva, ¿no? Ya el exceso de cada vez. Este punto máximo va a ser el peso específico seco máximo. Y este de aquí, el contenido de humedad óptimo. ¿Cómo sé en qué momento darle la curva para El punto más alto. Sí, como les decía, el Excel hace ese gráfico, cambiándole a exponencial, porque si le dan en recta, lo que va a hacer el Excel es así. Y muchos piensan que como este fue el punto mayor, ese es el máximo, no es así. Tienen que darle exponencial para que genere la curva. Y ya gira más o menos. De este gráfico se van a dar cuenta que esta curva queda un poco más arriba. Ese es el punto máximo, ¿ya? Para poder encontrar su peso específico. ¿Qué más? No hay.
Ya que hay bueno, uno de laboratorio y otro de campo. El primero dice, se ha obtenido los siguientes datos para una compactación en laboratorio para una estructura minera de gran volumen. Determinar el peso específico seco máximo y el contenido de minas óxidas. Claro, ahora estoy diciendo, los datos del laboratorio sirven para hacer la curva de compactación. Aquí dice, una compactación en laboratorio, o sea, esto me va a dar la curva de compactación. Porque tengo un punto, 2, 3, 4, 5, 6 puntos tengo para realizar la curva. ¿Ya? ¿Cuántos hay? 3 puntos para la práctica del día martes. Se trata justamente de esto.
sumar y para restar. No puede ser. Ya les he dicho, estudiar es una inversión. Tienen que comprar calculadoras para ellos. HP, HP50, que integra gráficos, sirve para programar. Esas son calculadoras de ingenieros. Inviertan en su educación. Están en sexto ciclo, todavía tienen tiempo. Si estuvieran en décimo ya, ¿para qué se pueden? Están a la mitad. Si tuviera esa calculadora, en un minuto, incluso me da el gráfico de la calculadora, como le digo. Las calculadoras son los gráficos. Ya les he dicho, la parte interesante no es que me estén dividiendo y multiplicando, porque esto lo puede hacer hasta alguien de primaria. La parte interesante es que hablen del resultado, qué significa. Como ingenieros. No que se aprendan la forma de memoria, los cálculos. Ya les he dicho, yo lo programo, solo meto los datos que aparecen en la tabla y la calculadora me da el gráfico incluso. Tengan cuidado. Bueno, ya nos dan el tiempo, son las 4:06. Igual ya les he dicho, esto no tiene nada de difícil. ¿Qué hay que hacer aquí? Sí, está en otro sistema de unidades, sí, pero yo ya sé que los valores diferenciados en el internacional y en el imperial, valores predeterminados de pesos específicos en el sistema internacional 19, 18, 20, 21, 22 para suelos, kilonewton, metros cúbicos. En el sistema imperial, no sé, 90, 100, 110, 120, pies cúbicos, libras, pies cúbicos. Valores predeterminados. Ahora aquí, para encontrar el peso específico del primero, nada más. Peso, 3.88. Entre 1.30, que es el volumen. Esto con esto, o sea, 3.88 por 30. ¿Cuánto es? 116.4. Ya está. Libras, pies cúbicos. Ya tengo esto. La otra fórmula es que hagan, porque este es el que he encontrado, es el natural, o sea, acaba 116.4. Uno más el contenido de humedad. 0.2 y ya está. De ahí sale entonces esta columna del peso seco. Después simplemente hay que dibujar. Tienen 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sale el gráfico. Yo no sé por qué se demora tanto. No se miraba el mismo. Sus herramientas para que trabajen deben ayudarles, no deben perjudicarlos. Esas calculadoras que tienen no les ayudan, les perjudican. Porque yo imagino que este ejercicio debe durar 5 minutos, pero con la calculadora que tienen les demorará 10, porque tienen que ser uno por uno. Y no se trata de eso. Ingeniero, la respuesta sería 109.4. No sé, hay que dibujar. Dibujan el gráfico. Ya les he dicho, cuando ustedes dibujen, de repente los 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No significa que porque este salió más alto, ese es el peso específico seco máximo. Sino que haciendo la curva todavía sigue subiendo y baja. Este sí. Ahí ese sí será el correcto. Por eso hay que dibujar. Tengan cuidado.
A veces porque piensan que de los 6, uno es el mayor, ese es el máximo, ¿no? Sí, No necesariamente, hay que dibujarla. hay que dibujar. Entonces se dibuja digitalmente acá. ¿Y cómo sería el dato? No Queda. formado. ¿Cómo hallaría el dato preciso? Tiene que dibujarla, estoy diciendo. Dibujando encuentra el dato preciso, lo que usted quiere encontrar. Para eso he llevado el curso de diseño gráfico 2 y 3D. Si no fuera importante este curso, no sabrían cómo hacer el gráfico. Para eso he llevado ese curso en primer ciclo. El siguiente ejercicio rápido dice: el peso específico seco calculado de la arena del frasco. El peso de la arena del frasco llenado del orificio. El peso del frasco, lo que le decía, ¿no? En el cono de arena. El cono de arena tiene un peso propio del material, tiene un peso específico de la arena propia, y el volumen va a servir para encontrar eso. Ya me da sus valores acá de los pesos, porque el peso es lo que yo voy a encontrar. Acá ya me da el peso específico seco, ¿no? De la arena de Ottawa, con peso de la arena del frasco. 104 libras pies cúbicos. Es el peso específico de esta arena. Ya conozco este dato, entonces 104 es igual al peso entre el volumen. Este peso me da en el dato, peso de la arena del frasco de llenado del orificio. Peso del frasco más cono más arena, o sea, todo, ¿no? Antes de usar. Peso del frasco del cono más arena después de usar. O sea, la diferencia de ambos debe ser la arena que he usado. ¿Cuánto es la diferencia? Antes y después, o sea, la arena que se ha usado está aquí. 7.29 es la arena que he utilizado. ¿Verdad? 0.1. Esa es la arena que he usado. ¿Ya? Temas. Pero ya les dije, es la arena que he usado todo. Yo echo arena acá y también queda arena en el cono. Esta arena del cono debe ser esto. Acá está el dato mal. ¿Tienen clase ahora? Sí. Este pequeño uso de arena debe ser de este cono. ¿Ya? Yo le resto y va a salir la arena que he usado aquí. Este peso de arena va acá y encuentro el volumen de esto. Ahora, la muestra que ha salido de acá, acá está el peso del suelo húmedo del orificio, es lo que ha salido en 10.3. Ya está el contenido de humedad, con eso yo puedo encontrar el peso específico C. ¿Qué es lo que pide el ejercicio? Nada más. Muy bien, señores. Nos vemos el día martes, la primera hora aquí, ya todos aquí, para hacer la clase, la práctica y después bajamos al laboratorio. Para el laboratorio entonces necesito que ya haya terminado el ensayo de granulometría. Eso es todo, amigos.